es sentarse. Meditar es cerrar los ojos. Meditar es poner una pausa en todo, encerrarse en un cuarto, en un rincón y empezar a hacerse una autoevaluación. Que el ser humano tiene la capacidad de autoevaluarse también, porque Dios nos ha dado un alma y nos ha dado un espíritu que tiene entendimiento, tiene razonamiento, tiene memoria, tiene voluntad, tiene conciencia. La conciencia tiene la ley que te dicta lo que es bueno y lo que es malo. No necesita que nadie te venga a profetizar sin tú leer la Biblia, sin que nadie te diga nada. Usted empieza a meditar en su propio camino, cómo usted está caminando, y su propia ley espiritual, que es la conciencia, te va a decir: no estás orando, no te estás congregando, no te estás guardando, no estás sirviendo, no estás trabajando, no estás edificando la casa, no estás haciendo nada por la edificación de tu propio templo. No estás preparado, o sí estás preparado para la venida del Señor Jesucristo. Libro de Ageo, capítulo 1, desde el verso 5 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Sataliel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Pueden sentarse, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de edificando la casa. El profeta Ageo, uno de los profetas menores que Dios permite que se levanten en Israel en el tiempo antiguo, está hablando acerca de la edificación o la reedificación de la casa. Y aquí se le da una connotación acerca del templo de Jerusalén, que en ese tiempo era el centro de adoración, o era el centro donde toda la gente iba a adorar a Dios, incluyendo aquel hombre que venía, llamado el eunuco, que venía de tierras africanas y tenía que ir hasta aquel lugar a llevar las ofrendas, los diezmos y adorar al Señor. Pero Jesús habló un misterio acerca de que vendría un tiempo en que ya no se adorará en un monte o en algún lugar específico, sino en todas partes. Prácticamente el Señor está hablando de que vendría un cambio
de lo que significaba el centro de adoración. Y es donde la revelación del Nuevo Testamento nos habla a nosotros acerca de que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros debemos analizar cómo está la casa donde mora el Espíritu de Dios. Porque nos hemos enfocado casi siempre cuando hablamos de casa y cuando hablamos de templo y de la casa de Dios, siempre nos enfocamos en el templo físico. Pero hay una casa de Dios la cual Dios quiere ministrar a nuestra vida en esta mañana y que nosotros podamos meditar en nuestros caminos cómo está la casa de Dios. Y no estoy hablando del templo en esta mañana, estoy hablando de usted mismo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor está hablando en dos oportunidades de lo que hemos leído, está diciendo meditad en vuestros caminos. Quiere decir que la clave que Él está diciendo, tú tienes que sentarte, porque meditar significa tomar una pausa. Meditar significa dejar de hacer algunas cosas. Meditar significa centrarse y poner el pensamiento a analizar cómo está el camino de una persona específicamente. Porque a veces estamos tan ocupados en tantas cosas. Hemos pensado, hemos trabajado, hemos venido quizás esta mañana y ya estamos pensando qué vamos a hacer al salir de aquí. Algunos están pensando en el calor, otros en la comida, otros en el trabajo, otros están pensando en qué van a hacer hoy, qué van a hacer mañana, otros están pensando en los planes de trabajo. Pero escucha esto, el Señor está diciendo, necesitas poner una pausa en tu vida. Cuando está diciendo meditar en vuestros caminos, está diciendo tú tienes que detener el trabajo, tienes que detener las ocupaciones, tienes que poner una pausa y meditar en qué estás haciendo en tu camino, cómo está la casa de Jehová, cómo está el templo donde mora Dios, cómo está el lugar donde Dios debería estar rebosando en tu vida. Dios está diciendo hay que hacer una revisión, y hablar acerca de meditar es hacerse un examen interno, es meditar hacia adentro. Porque cuando está hablando de meditar, la gente inclusive cierra los ojos para meditar. Y a veces vemos la meditación como algo diabólico. Oye, meditar, eso es nueva era. Pero Dios me está diciendo aquí, meditad en vuestros caminos. Y meditar es sentarse. Meditar es cerrar los ojos. Meditar es poner una pausa en todo, encerrarse en un cuarto, en un rincón, y empezar a hacerse una autoevaluación. Que el ser humano tiene la capacidad de autoevaluarse también. Porque Dios nos ha dado un alma y nos ha dado un espíritu que tiene entendimiento, tiene razonamiento, tiene memoria, tiene voluntad, tiene conciencia. La conciencia tiene la ley que te dicta lo que es bueno y lo que es malo. No necesita que nadie te venga a profetizar. Sin tú leer la Biblia, sin que nadie te diga nada, usted empieza a meditar en su propio camino, cómo usted está caminando, y su propia ley espiritual, que es la conciencia, te va a decir, no estás orando, no te estás congregando, no te estás guardando, no estás sirviendo, no estás trabajando, no estás edificando la casa, no estás haciendo nada por la edificación de tu propio templo, no estás preparado, o sí estás preparado para la venida del Señor Jesucristo. A su nombre. No, lo que pasa es que Dios no me ha enviado ningún profeta. Aquí Dios está diciendo, si tú te sientas y tú analizas tu propia vida, tú vas a tener un escrutinio y vas a tener un resultado. No necesitas que nadie te diga nada. La misericordia de Dios es que manda un profeta, manda al pastor, manda la Biblia, manda algo por la red social, por el teléfono. Pero una persona tiene la capacidad de meditar dentro de sí mismo cuál es la vida que está llevando. Y aquí es donde Dios empieza a hacer responsabilidades individuales.
en la vida de cada uno de nosotros. No sé si usted se ha notado, ya esto se ha acabado un poco aquí, que cuando Dios hablaba algo, enseguida la gente habla Jehová, como tirando una punta hacia alguien que usted conoce, que está haciendo lo que el predicador está exhortando. Así, esto ya no se ve aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios está hablando, yo no tengo que estar enfocado a quién Dios le está hablando al lado mío, sino que me compete a mí examinar en mi vida. ¿Cuál es el área en la que tú tienes que meditar? ¿Cuál es el área en la que tú tienes que corregir? ¿Cuál es el área defectuosa y fallosa en tu vida? Escuche, Dios no te va a hablar a ti de lo que tú estás haciendo bien, porque si tú lo estás haciendo bien, tú estás aprobado. El área donde tú estás en victoria, tú no vas a recibir una palabra de corrección. Dios viene a hablar de lo que está en falla, de lo que no está bien. De eso es lo que Dios va a hablar. Ahí es donde va a ir el mensaje, ahí es donde va a ir la palabra, ahí es donde va a ir la corrección, ahí es donde va a ir la reprensión, ahí es donde Dios le va a dar el texto al pastor. Ahí es donde el predicador invitado va a hablar. Ahí es donde se va a abrir el don de ciencia. Ahí es donde Dios va a profetizar en la vida de alguien. Pero la gente está esperando una palabra profética. Lo está haciendo bien, excelente. Más bien cuando uno está haciendo algo bien, Dios no te dice nada. Pero cuando hay una corrección, allí es donde Dios va a levantar un profeta. Por eso es que los profetas de Dios son perseguidos. Porque los profetas, amados hermanos, que son enviados de parte de Dios, vienen es para corregir lo deficiente en el pueblo de Dios. Y por eso la mala fama de los profetas, los verdaderos profetas de Dios. Por eso Dios levanta a Geo y le está diciendo a ellos, le está diciendo lo que está mal. Le está diciendo, ustedes tienen que meditar, ustedes tienen que sentarse, ustedes tienen que dejar quieto un momento lo que está haciendo y empezar a rebobinar en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando mal en mi vida? ¿Por qué me está viniendo lo que me está viniendo a mi vida? A su nombre, gloria. Y mucha gente se va a identificar con esto. No, pero es que yo estoy bien. ¿De qué está hablando el predicador? ¿Qué está hablando el pastor? Vale, el pastor no, me echó palo el domingo pasado. Y este domingo también. Escucha bien, si tu vida se parece a esto, es porque algo tienes que meditar y algo tienes que corregir. Vea, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Sabe qué es esto? Gente que se esfuerza, suda, inventa y hace, y cuando va a recoger los frutos son poquitos los que recoge. Es como que usted taló una hectárea. Mire, usted sabe, está usando el término sembrar. Para el que no sabe, el que no ha vivido en el campo, usted para sembrar, eso tiene un esfuerzo grande, demasiado grande. Yo lo voy a explicar porque hay gente que nunca vivió en una zona rural, ni en una zona popular, ni en una zona agrícola. Usted ve una montaña y usted lo primero que usted tiene que meterse en esa montaña es a talar. Talar significa cortar todas las ramas gruesas que se puedan cortar con un machete. Una hectárea que queda de pie los árboles grandes. Después viene el proceso de tumbar, motosierra. Tiene que derribar cada árbol de eso, porque si usted se mete primero con la motosierra, cuando usted vaya a tumbar un árbol, se queda pegado de una rama, le queda en media caída y usted no puede tumbar ese árbol de ahí más nunca. A ver, lo que se pudra o quede ahí. Usted necesita tumbar un árbol que caiga a tierra y la única manera es talar primero. Vea los detalles que significa sembrar. Primero, con un machete grueso, fuerte, usted tiene que derramar todo lo que usted pueda hasta donde alcance su fuerza. Después de eso, una motosierra para derribar los árboles grandes, que cuando lo tumbe, pum, caigan a tierra. Después tiene que pasar un proceso de que eso se seque.
Y una vez que están secos, después de 3 meses, usted le tiene que cercar, hacer un contrafuego enorme de 2 metros de ancho o 3 metros, para que cuando usted queme lo que usted está, donde usted va a sembrar, no prenda un incendio que queme una montaña, un bosque, una ciudad completa. Contrafuego. Quiere decir que ese contrafuego de 3 metros alrededor de ese hectárea, usted tiene que dejarlo limpiecito, sin una rama, sin un palo, sin una hoja. Eso es lo que va a marcar la diferencia si se quema el pueblo donde usted vive o se quema el terreno donde va a sembrar. Después que usted quema todo eso y eso arde en candela, tiene que estar pendiente que no mueras calcinado ahí. No todo se quema. Después viene un proceso de amontonar. ¿Qué quiere decir? Que todos los palos grandes, toda la leña que no se quemó, tienes que hacer montones en medio de la parcela y prenderle fuego como el que arma una fogata gigante hasta que se queme todo eso. ¿Es fácil sembrar? Por eso es que la gente no es agricultor. Después tiene que esperar la lluvia. Y cuando llueve tiene que esperar el cambio de luna menguante, para que puedas recoger fruto. Porque si la siembra en creciente no se te da. Tienes 15 días de los 30 para sembrar. Tienes que aprovechar ese tiempo. Lluvia y luna combinado. Si llega a llover en la creciente, no puedes sembrar aunque haya lluvia. ¿Qué le parece? Y si hay menguante y no ha llovido, tampoco puedes sembrar. ¿Están aquí? Sembráis mucho. Está hablando de esfuerzo. Luego que siembra, bueno, ahí viene la batalla, sembraste. Después de allí viene esperar que llueva para que la semilla que se sembró no se pierda. Y si llega a nacer, entonces viene detrás el monte también. Tienes que limpiar ese monte. Y después vienen los grillos, vienen los gusanos, vienen las hormigas, viene todo tipo de animales que van a comerse esa cosecha o ese árbol. Tienes que estar allí regando, limpiando, mínimo 3 limpias. Tienes que eso pegarle el sol, a ver lluvia, a ver toda la cosa. Y tú sabes lo que es hacer un esfuerzo tan grande. Y al final de la cosecha, cuando tú vayas a recoger, solamente vas a recoger un pequeño canasto. Si acaso para una comida de una semana de la cosecha. Realmente, ¿verdad que no vale la pena? Así está la vida de mucha gente. Están esforzándose, están sembrando, están talando, están haciendo tantas cosas, pero no han meditado en cómo están sus caminos. Porque para tú poder tener una buena cosecha en tu vida, tú tienes que caminar en un camino correcto delante de Dios y tener una vida apegada a todos los principios bíblicos, en obediencia en lo que Dios dice, en cómo está tu casa y cómo debes caminar en este camino de Dios. Mira, estoy hablando de uno solo, nada más siembra mucho y recoge poco. Eso es lo que dice la Biblia. Si se te está haciendo difícil la cosecha, si todo se te está poniendo duro, la Biblia te dice: meditad en vuestros caminos. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha dejado de hacer que hacías antes? ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Estás trabajándole a Dios como le debes trabajar? ¿Estás sirviéndole a Dios como lo debes hacer? ¿Estás amando al prójimo como deberías hacerlo? ¿Estás cumpliendo con el llamado que tienes que hacer? ¿Estás apartado del pecado como Dios demanda en la vida de alguien o en la vida de una persona? ¿Estás cumpliendo tu ministerio? ¿Estás cumpliendo con las asignaciones de Dios? ¿Estás buscando a Dios como dice la Biblia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Añadir significa poner algo de más allí. Añadir significa poner algo extra. Quiere decir que cuando tú buscas a Dios, Él va a poner el extra.
No estabas esperando esto, pero te lo voy a añadir. No esperaba esta bendición, pero te la voy a añadir. Yo prefiero las añadiduras de Dios que los esfuerzos humanos, donde tengo que sembrar mucho y recoger poco. Alguien tiene que meditar en su camino. No le eche la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué esto? Medita en tu camino. Medita. Tú sabes lo que estás haciendo mal. Tú sabes lo que dejaste de hacer. Tú sabes dónde estás fallando. Tú sabes a dónde está tu falla. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? Levanten la mano los que quieren ser bendecidos y prosperados económicamente. Déjela arriba para contarlo, para ver. Todos, hermanos. Todos. Hay uno que no puede levantar la mano. Hay unos que no la pueden levantar. Yo le voy a decir por qué no la puede. Excepto nuestra hermana Lourdes. Hermana Lourdes pronto va a levantar sus dos brazos. Yo estoy creyendo ese milagro. Pero aquí hay gente que tiene sus dos brazos bien y no lo levantaron. ¿Sabe por qué? Porque si Dios medita y Dios te dice, medita cómo están tus diezmos delante de mí, sabe que no puedes levantar la mano. Sabe que no lo puedes hacer. Es un engaño. Es un autoengaño. Tú decir, yo quiero ser prosperado y bendecido. Y en tu lista de diezmos tienes todo en blanco en el año 2023. Y si buscamos en el 22 también. ¿Tú crees que con levantar la mano vas a recibir bendición? ¿Tú crees que con tú levantar la mano, aquí estoy yo, Señor, prospérame? Sí, anótamelo ahí, Ángel, rápido. Este va para la fila de los que van a prosperar en este año. Dios te dice, medita en tu camino, no en el del hermano, en el tuyo. ¿Cómo están tus finanzas delante de Dios? ¿Cómo están las finanzas en tu propia casa? Cuando tú meditas en eso, entonces entendemos por qué sembráis mucho y recogéis poco. Vea lo que dice. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestid y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Mira, ¿sabe lo que es trabajar por jornal? Una persona que trabaja por día. Mira, te vamos a pagar el día. Limpia ese monte ahí todo el día. Y cuando vayas a cobrar, pasa por la oficina. Y cuando va para la oficina, usted lleva un saco para recoger lo que le van a pagar. Pero el saco tiene un hueco abajo. ¿Cuánto le vamos a pagar a este? Tanto, amén. Pase por aquí. ¡Buah! Agarró su saco y se lo echó atrás. ¡Pum! Cuando llegó a su casa, ¿qué va a encontrar? Nada. Trabajó. Le pagaron. Pero lo echaron en saco roto. Vea que eso es duro. Es como el sembrar y no recoger. Es fuerte. Y estamos hablando en todas las áreas de la vida de alguien. Buscad mucho y halláis poco. ¿Qué dice la Biblia? Buscad y hallaréis. ¿Cierto que lo dice la Biblia? Pero también la Biblia me dice que buscáis mucho y halláis poco. Si la Biblia me dice busca, que va a hallar, pero también me dice tú buscas y no consigues, quiere decir que esta persona que busca y no halla es una persona que tiene que meditar en su camino la casa donde habita el Espíritu de Dios. Porque si esa casa está llena de pecado, si esa casa está llena de inmundicia, si esa casa está llena de tibieza espiritual, si esa casa está vacía de Dios, aunque busque, aunque te esfuerces, no vas a hallar, no vas a encontrar, no vas a tener resultados verdaderos.
Ay, Dios mío, aquí no hay gloria a Dios ni aleluya. Hermano Neto. ¿Dónde está el hermano Neto, por favor? Está contando las ofrendas. Dígale que dé gloria a Dios, que sea allá adentro, hermano, donde está contando allá. Porque aquí la gente no quiere dar gloria a Dios. De allá adentro yo escucho, de allá. Dice que busca y no haya. Y Dios le vuelve a decir, meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Está diciendo, la solución al problema la tienes tú mismo. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que Dios tiene que hablarnos. Si Dios no me muestra un sueño, yo no obedezco. Si Dios no me da una revelación, yo no obedezco. Si el predicador no me dijo nada, el que vino invitado, es porque yo estoy bien. Si el pastor no me ha llamado, es porque todo está bien. No, mi hermano, hay algo que llama la ley interior, la conciencia y el Espíritu de Dios que redarguye a la gente cuando no está bien delante de Dios. ¿O tú crees que porque tú vengas una vez cada 15 días a la iglesia y yo no le diga nada, usted está bien? ¿Usted cree que usted no sabe que usted está mal? Si tú no oras, tú no sabes que está mal. Tengo que yo llamarte y decirte, varón, usted está mal. Mire, ¿cómo está tu oración? La gente está acostumbradito a eso. Que uno lo llame. ¿Cómo está mi hermanito? ¿Cómo está su vida de oración, hermano? Bueno, pastor, ahí. Yo creo que bien. Estás esperando que yo te pregunte cómo está tu vida de oración, cuando tú mismo sabes que tu vida de oración está por el piso, cuando tú sabes que tu vida espiritual está arrastrando, cuando tú sabes que tienes tiempo que no ayuda, cuando tú sabes que la Biblia que cargas para arriba y para abajo la lee a veces cuando se lee en la iglesia. Hay que decirte que lo leas, no, medita dentro de tú mismo y tú vas a encontrar la falta dentro de ti. Dentro de ti mismo está la respuesta, dentro de ti está la falla, dentro de ti está la conciencia que te dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que le dice el Señor, meditad en vuestros caminos. Esto está fuerte. Buscad y no halláis. Y allá hay poco. No quiere decir que no haya. Buscad mucho y allá hay poco. Sí hayan, pero muy poco. Por eso es que mucha gente vive una vida de miseria. Vive con solamente lo poquito para sobrevivir. Viven pellizcando, viven arrastrando, viven una vida. Y entonces le echamos la culpa a Maduro. No. No le eche la culpa a Maduro. No le eche la culpa a Diosdado Cabello. No le eche la culpa a Chávez. Porque un hombre que camina en la mano de Dios, Maduro, ni Chávez, ni ningún sistema lo pueden tocar. Camina por encima del sistema. Alguien que camina en el orden de Dios, el sistema no lo toca, el sistema no lo absorbe. Uno ve el impacto, uno ve en las caídas, uno ve lo que pasa alrededor de uno. Pero la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. En mi casa, Maduro no tiene jurisdicción. En mi economía no tiene. Mi jurisdicción, mi economía depende de Dios. Cuando tú caminas, amados hermanos, en obediencia a Dios, no hay sistema. No hay nada. Si no, la Biblia no fuera cierta. Y el Dios que nosotros le sirviéramos es un Dios que no tuviera poder. Pero es más fácil echarle la culpa a alguien. Es más fácil echarle la culpa al sistema del país. Es más fácil echarle la culpa al diablo que agarrar y hacerse un autoexamen. ¿En qué yo estoy fallando? ¿Cuál es el pecado favorito que me tiene anclado? ¿Cuál es la atadura que me tiene que no puedo caminar? ¿Cuál es el problema que yo tengo en mi corazón que no me deja avanzar? Gente que tiene el corazón dañado. Rencor, resentimiento, raíz de amargura, falta de perdón. Esos son los caminos donde debe meditar. ¿En qué área de su vida
hay algo que está afectando la casa de Dios. Porque si Dios quiere una casa, estamos hablando de la casa de Dios, el templo, que somos nosotros. Imagínese a Dios, que usted tenga una casa. Voy a poner algo así suave, no voy a poner algo muy terrible. Imagínese una casa suya que una rata se muere en un cuarto, debajo de una cama ahí. Usted se va a acostar arriba de esa cama. Usted va a vivir ahí. No, hermano. Porque hay algo inmundo. Usted sí tiene que sacar todos esos corotos, limpiar, hacer algo, usted tiene que hacerlo. Imaginemos a Dios que es santo. Tiene que vivir en un cuerpo, en un templo, en una morada, donde hay rencor, donde hay resentimiento, donde hay raíz de amargura, donde hay chisme, donde hay murmuración, donde hay pecados sexuales, donde hay pecados de lascivia, donde hay pecados de inmundicia, donde hay pecados de vanidad, donde hay pecados de todo tipo. Imagínese cuál es la morada de Dios. ¿Cómo le toca vivir a Dios? Yo creo que Dios, hablando de seres, porque Dios es un ser más maltratado, es nuestro Dios. Yo creo que nosotros en nuestra casa vivimos mejor que Dios en la casa de nosotros. No sé si me lo entendió. Nosotros en nuestra propia casa vivimos mejor que Dios en la casa de nosotros. Porque en mi casa yo aseguro, oye, que esté limpiecita, acomodadita, en la cama barrida, el aire. Mire, ese aire no puede fallar. Si falla ese aire, hermano, hay que comprar un aire, hay que llamar rápido al técnico. Hermano, no puedo vivir sin aire. Esa casa tiene que tener un clima adecuado. Ese cuarto tiene que estar perfumado, tiene que estar arreglado. Díganme las mujeres que, mire, uno cuando le deja algo tirado por ahí enseguida, cuidado, arregla. Mire, esos son terribles. Para mantener el orden en una casa. Ojalá que el mismo esfuerzo sea para acomodar la casa de Dios. Ojalá que el mismo empeño que tenemos sea para que Dios habite en nuestra casa de una manera cómoda. Ojalá que el mismo esfuerzo que le ponemos a la casa terrenal sea también para la casa espiritual. A su nombre. Esa casa no le puede faltar agua, no le puede faltar luz. ¿Y cómo es que a tu casa le falta oración y tú estás tranquilo? ¿Cómo es que tu casa está en tiniebla y Dios tiene que vivir ahí sin luz? ¿Cómo es que esa casa está fría y no de un aire acondicionado, sino espiritualmente, y Dios tiene que estar ahí? ¿Cómo es que esa casa está tibia y a Dios lo que le da ganas es vomitar lo tibio, y Dios tiene que estar ahí con ganas de vomitar entre tu casa? ¿Están aquí o se fueron? ¿Cómo es que Dios tiene que irse en algunos momentos y ponerse a distancia de alguien? Porque en ese momento le plació pararse en el TikTok a ver algunas cosas que no debe mirar. Y el Espíritu de Dios tiene que salirse triste, llorando, y pararse a una cuadra de la casa a esperar que ese hombre, esa mujer, que esa persona deje de ver lo que está mirando. O cuando alguien está chismeando, el Espíritu no tiene que salirse, irse 2 cuadras arriba a esperar que en esa casa dejen el chisme, que en esa casa dejen la murmuración, que en esa casa dejen de decir grosería, que en esa casa dejen de maltratar al prójimo, que en esa casa dejen el egoísmo, y después él vuelve a venir otra vez. Así está el Señor lo saca y lo meten. A veces está parado en la puerta esperando a ver si puede entrar o no puede entrar. A veces es triste la posición que le toca al Espíritu de Dios en nuestra vida. A veces el Espíritu de Dios está en un rincón de nuestra casa, ignorado por nosotros mismos, a la cual le pasamos por el lado todo el día, toda la noche, varios días, sin dirigirle la palabra, sin saludarlo, sin hablar con él, sin tomarlo en cuenta. ¿Cómo está el Señor en tu casa? Así se siente Él cuando tú no le haces caso en varios días, en varias noches o en varias semanas.
Imagínate por un momento, mujer de Dios, hombre de Dios, y decimos que amamos a Dios. Decimos que Dios es lo primero en nuestra vida. Decimos que Él es lo más importante en nuestra vida. Decimos que Él es lo más maravilloso que nos ha pasado. Decimos que no hay nada más importante que Él. Decimos que Él es el ser más importante del universo. ¿Sabe qué decimos de Él? Que sin Él nada pudiéramos hacer. ¿Sabe qué decimos? Que lo mejor que nos ha pasado fue conocerlo a Él. Eso es lo que decimos de la boca para afuera. Un gloria a Dios por allá atrás. Eso es lo que decimos. Si yo le pregunto a usted, ¿qué tiene usted que decirle a Dios? No, que yo lo amo. Es lo más importante de mi vida. Sin Él no podría vivir. Sin Él no soy nada. Es lo más importante que me ha pasado. ¿Qué le parece? Pero el Espíritu de Dios está en un rincón de la casa, triste, viendo las actitudes de nosotros. Cuando hablo de casa, no estoy hablando de su casa física. Estoy hablando en el rincón de su casa. Allá hay un rincón donde Él es como un niño. El Espíritu de Dios tiene características como de un niño. Hay personas que tienen esas características. Hay una persona aquí en la iglesia que tiene características como de niña. Y es una mujer. Y me hace ver mucho las características del Espíritu de Dios en ella, o es que está llena del Espíritu. Y Él está allí esperando. Imagínate tú, los casados me van a entender, los que tienen familia, que tu esposo se pare en la mañana y no te dirija la palabra. Y te pase por un lado una y otra vez sin hablar contigo, sin dirigirte la palabra, y que esa persona entre y salga como que ahí no hay nadie. ¿Cómo te sentirías tú? Triste. Es un golpe inmediato. Es un golpe fuerte a nuestras emociones. Déjame decirte que el Espíritu Santo es una persona. No es un objeto, no es una cruz, no es un dije, no es una foto, no es nada de eso. Es una persona que siente, que ve, que habla. Todo, el Espíritu de Dios. Por eso cuando hablamos de nuestra casa y cuando usted ignora a Dios, ignora el Espíritu de Dios, Él está triste en medio de nosotros porque a Él lo han abandonado, a Él lo han ignorado y la gente no tiene tiempo para Él. Pero tienes tiempo para sentarte con un vecino a hablar 3 y 4 horas. Tienes tiempo para muchas cosas. Y el día que tienes un tiempo extra lo agarras para cualquier distracción menos para Él. Amados hermanos, esto está fuerte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, hijo, que tu mamá se pare en la mañana y te pase por el lado y no te hable? No te dirija la palabra. No te salude. No te hable ni siquiera. O sea, no se dé ni por enterado de que tú estás ahí. Imagínate, esposa, si tu esposo te hace eso. O viceversa, que la esposa se lo haga a uno. Se siente mal. Se siente fuerte. Se siente muy mal eso. Imaginemos cómo se siente nuestro Dios. Y cuando escuchamos tales expresiones, es lo mejor de mi vida, es lo mejor que me ha pasado. Sin Él no puedo vivir, sin Él no soy nadie. Imagínate al Espíritu de Dios escuchando cuando tú hablas estas cosas.
Imaginemos que el Espíritu de Dios pudiera hablar y decirnos: mentiroso, hipócrita, falso. Imaginemos que Él pudiera hablarnos y decirnos a nosotros una verdad como esta. Me toca a mí decirlo. A lo mejor me ven feo a mí, pero estoy dispuesto a asumir esas miradas feas. Estoy dispuesto a eso. Algo tiene que pasar en la vida de alguien. Algo tiene que pasar, hermano. Algo tiene que pasar en la vida de alguien cuando se acuesta sin orar y sin hablar con Dios. Porque sí puede pasar, pero algo tiene que suceder en tu vida. No puede ser normal. Pastor, nosotros no somos perfectos, pero un día que usted se acueste sin orar, hay algo dentro de ti que te lo dice: no oraste anoche. No quiere decir que usted no lo vaya a hacer, pero usted tiene eso aquí. Vea, anoche no oré. Anoche no oré. Anoche no oré. Anoche no oré. Meditad en vuestros caminos. Y cuando usted se pare ese otro día, usted se para orando. Porque de repente fue cansado, fue agotado. Algo pasó, algo. Somos humanos. Algo sucede. Pero si usted se acuesta sin orar y nada te dice nada en tu mente, para ti es normal, eso no pasó nada en tu vida, te da igual si ora que no ora, usted está mal delante de Dios. Está gravemente mal. Imaginemos al Espíritu de Dios cómo tiene que lidiar con tantos caracteres, tantas cosas, y queremos que nos vaya bien. Queremos excelencia, queremos prosperar. Queremos, mire lo que dice aquí en Ageo, lo contrario. Porque la gente está esperando lo contrario de lo que está denunciando Ageo aquí. Vea lo que dice: sembráis mucho y recogéis mucho. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere recoger bastante. La gente quiere comer y saciarse. La gente quiere beber y quedar satisfecho. La gente quiere vestirse y abrigarse. La gente quiere trabajar, no digo de jornal, ser dueño de empresa y recoger en un saco que esté blindado, que lo que metió ahí quedó. Eso es lo que la gente espera. Pero Dios le está diciendo: medita en tu camino, porque el resultado de lo que tú estás viviendo hoy es contrario a lo que tú esperas. No, 2023, el año de la prosperidad. 2023, el año de la victoria. Espere que empiece a terminar el año. Viene el año 2024 y empieza la gente a profetizar. 24, año profético, año de victoria, año de cumplimiento, año de esto. Y Dios dice: meditad en vuestros caminos. Porque si el año 2023 tú lo vas a vivir el 24 igual como viviste el mismo resultado que tuviste el año pasado es el que estás recogiendo en el día de hoy. Es más, hoy tú estás recogiendo lo que sembraste el año pasado. Porque hay gente que cree que con orar 3 minutos ya le va a cambiar los planes a Dios. No. Empieza a sembrar y espera el tiempo de la cosecha. Si tú siembras hoy, eso es lo que vas a recoger. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Todo lo que el hombre hace, eso es lo que le va a traer una consecuencia en su vida. A su nombre. Ay, Dios mío. Se está acomodando esto porque hay más aplausos. Y vea, Dios le sigue hablando. Busca mucho y allá hay poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Quiere decir que ellos se encerraban en su casa como para estar fortalecidos y protegidos. Y Dios le está diciendo: con un soplo yo lo saco de ahí. Me hace acordar del cuento del lobo y de los cochinitos que soplaba y la casa, ¡pum!, se caía. Hasta que vino una de ladrillo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Había una de paja, una de rama, varias, y de ¡pum!, se caía hasta que vino una de ladrillo. Vea lo que dice Dios. Está diciendo: encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo.
Quiere decir que tú puedes edificar una casa creyendo que es fuerte y Dios hace que eso caiga rápidamente. ¿Por qué? Pregunta el profeta de Dios. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Tú sabes quién me llama la atención aquí? Que cualquiera lee esto y pasa de largo. Que aquí no está hablando de Jehová, sino con la característica de Jehová de los ejércitos. Que es la característica cuando Dios habla de pelea y Dios habla de guerra. Ese término Jehová de los ejércitos lo usó David cuando fue a enfrentar a Goliat. Y cuando Dios mandaba a Israel a una guerra, ellos invocaban a Jehová de los ejércitos. Quiere decir que esta gente que están aquí, hermano, están luchando contra Dios. Y Dios está luchando contra ellos. Para que ellos cambien, para que ellos se arrepientan, para que ellos cambien, para que ellos mediten en el camino, como están caminando hasta el día de hoy. Y Dios le está hablando una cosa fuerte. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Pareciera que si no hubiera nada en una casa estuviera bien. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el espíritu inmundo sale del cuerpo. Y al regresar la consigue ¿cómo? No. ¿Cómo la consigue? Vacía. Y aquí está usando el término desierto. Desierto y vacío son sinónimos. ¿Qué pasa cuando una casa queda vacía? ¿Qué pasa cuando una casa queda desierta? ¿Será que se queda desierta? ¿Será que se queda vacía? Escucha, iglesia, escucha. Hombre de Dios, mujer de Dios, ministro de Dios, padre de familia. Le hablo a los hombres, le hablo a las esposas. La casa de Dios, ¿por qué? Porque mi casa está desierta. Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale, dice que da huerta en lugares secos y sin reposo. Y dice que no hallando reposo vuelve y la consigue ¿cómo? Vacía. La consiguen sin nadie habitando allí. Quiere decir que cuando alguien descuida su casa, que cuando alguien descuida su morada, que cuando alguien descuida el templo de Dios, ese templo no va a quedar desierto para siempre, ni queda vacío para siempre. O está lleno de Dios, o los demonios vienen a llenar esa casa. O está lleno de Dios, o en poco tiempo estarás lleno de demonios, lleno de cosas malas, de cosas diabólicas en tu propia vida. Pero la casa no puede quedar vacía. Es un principio espiritual, no queda vacía, no queda desierta. Los demonios, dice la Biblia, volveré a la casa de donde salí. Y dice la Biblia que él va y toma 7 demonios peores que él y vienen a entrar en aquella casa para hacer morada. Y esto lo digo, fue el mismo Señor Jesucristo. Dijo, el estado de esa persona viene a ser peor que el primer estado. Por eso alguien que se descuida, alguien que deja a Dios, alguien que no ora, alguien que no vigila, tiene la tendencia a ser peor que era antes. Por eso no te puedes descuidar. Por eso no puedes dejar que tu esposa deje de orar. No deje que tu familia deje de buscar a Dios. Empieza a orar, empieza a vigilar, empieza a buscar, empieza a orar, empieza a buscar a Dios. No te descuides, que tu casa no quede desierta. Es imposible que una persona no ore, no ayune, no vigile y va a vivir una vida de victoria. No, mi hermano. Por eso usted ve gente que hoy están danzando y dentro de un mes usted le está ministrando y están vomitando y recibiendo liberación. Por eso usted ve gente que hoy están hablando en lengua y mañana o dentro de 1 o 2 meses le estamos ministrando y lo que están es pegando alaridos, los demonios saliendo de ellos. Esa es la realidad. Eso es lo que logra uno ministrarle. Eso es lo que logra uno salvarlo, entre comillas, hablando del rescate de que el diablo no se lo lleve al mundo.
Pero hay unos que no da tiempo ni siquiera de ministrar liberación. Estaban aquí un día y hoy ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque quieren vivir un evangelio cómodo. Quieren vivir un evangelio sin sacrificio, sin ayuno, sin oración, sin vigilia. Y lo que están viendo en su realidad es que los demonios llegaron a tocar en la puerta de su casa. Hay gente que hoy son los demonios que están tocando. Vea que Jesús también toca. Jesús dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Pero no es solamente Jesús que está a la puerta y llama. Los demonios salen y cuando no consiguen a dónde estar, llegan a donde, a la casa de donde salí, y tocan la puerta. Esta casa era mía, aquí vivía yo. Hay que ver cómo está esto aquí adentro. Si está lleno de Dios se van, pero si no, van a entrar y van a hacer morada en esa casa. A su nombre gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto está fuerte. Toque a alguien, dígale: esto está fuerte, despiértate. Gloria a Dios, aleluya. Dios le está diciendo el por qué. Por cuanto mi casa está desierta, no tiene oración, no tiene ayunos, no tiene presencia, no tiene gloria, no tiene esa vigilia que hacías antes, ya no las tienes. Esos ayunos que siempre te apartabas 3 días, 7 días, ya no lo tienes. Tu casa ya no tiene eso. Esas oraciones fijas de amor, de quebrantamiento, de lágrimas, ya no las tienes. Esas lecturas de la Biblia constante que tenías una sed de aprender de la palabra de Dios, ya eso no está en tu vida ya. El primer amor, ese amor que es inquebrantable, que llueva, truene, relampaguee, tú vas para la iglesia, tú te congregas, tú buscas a Dios, ya eso ya no está en tu casa. Ahorita lo que está es desierta. Estás desierta. Por eso es que mucha gente ha cambiado con Dios. Y después: ay, Dios mío, yo no sé qué me pasa. Me voy para Brasil. El problema no está en Brasil o en Venezuela, el problema está dentro de ti. Porque una gente que siembra mucho y recoge poco le da gana y dice: para Brasil, yo me voy. Porque allá de repente voy a sembrar bastante y voy a recoger bastante. Y resulta que las noticias que llegan no son buenas. Resulta que las noticias que llegan de allá son graves. Graves, hermano. Graves. Porque la gente se va pensando que allá va a recoger mucho. Y no están recogiendo es nada. Porque lo peor que te puede pasar a ti es una muerte espiritual. Es lo peor que te puede pasar. Es una muerte espiritual. Y ya voy a terminar ya. Esto está demasiado fuerte. Tengo que cortarlo rápido. Tengo que darle fin rápido a esta predicación. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Están pendientes de lo suyo propio. Están pendientes de lo material y no de lo espiritual. Por eso se detuvo, escucha, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Por eso es que Dios cerró los cielos sobre Venezuela, porque la gente no estaba pendiente de Dios. Cada quien pendiente de lo suyo. Cada quien en lo suyo propio, pero no en lo de Dios. Y esto es sin tocar el tema del templo y la casa de Dios. Estamos hablando nada más de la casa personal. Porque si me pongo a hablar de la iglesia, del templo, de la construcción, ay, Dios mío, no nos vamos hoy de aquí. Y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Cuántos son tierra? Fuimos tomados del polvo de la tierra. Cuando Dios llama a la sequía, sequía, ve allá sobre aquella casa. Sequía, ve donde ese hombre. Sequía, ve donde esa mujer. Cuando Dios llama a la sequía sobre alguien, ni que usted siembre, ni que usted brinque, ni que usted patalee, ni que usted haga lo que haga. Es Dios peleando contra esa persona. Vea, la sequía aquí no la llamó el diablo.
¿Qué dice aquí? ¿Usted está leyendo conmigo? Lea, porque de repente yo le estoy metiendo unas mentiras aquí y usted se la está creyendo. Uno tiene que comprobar si lo que el pastor está predicando es verdad, si es bíblico, si verdad lo que está reprendiendo es su mente o es Dios que está hablando allí. Si usted lee, ahí dice, y llamé la sequía sobre la tierra. ¿Qué trae la sequía? La sequía trae muerte, trae destrucción, trae pobreza, trae miseria. La sequía trae destrucción. Dios está diciendo, yo llamé la sequía. Fue Dios que la llamó. Cuando Dios llama a la sequía, no hay nadie que pueda echarle agua a eso. No hay agua, no hay cisterna, no hay río, nada. Usted le echa y eso está seco, porque el que está hablando es Dios. Así que nosotros debemos asegurarnos que sea Dios que llame la lluvia a nuestro favor y no la sequía. Porque cuando Dios llama a la sequía, cuando el hombre se sale del camino de Dios. Cuando Dios llama a la sequía, cuando usted no obedece a Dios, cuando usted no ora, cuando usted no ayuna, cuando usted no vigila, cuando usted no obedece a Dios, la sequía va a venir de mano de Dios. No es el diablo que llama a la sequía. Alguien debe entender que la sequía la llama Dios. El diablo no tiene el poder de llamar la sequía sobre un ministerio, sobre una casa, sobre una familia, sobre una nación. No, el diablo. No, lo que pasa es que el diablo, hay una expresión que usa la gente mucho. Lo que pasa es que el diablo me hace la guerra por el ministerio que yo tengo. La gente usa mucho eso. Por el ministerio que yo tengo es que el diablo me hace mucho la guerra. ¿Y dónde está Dios, pues? Que fue el que te dio el ministerio. ¿Dónde está el Dios de los cielos que pelea por los que son de él? Porque le atribuimos, vea, ¿sabe qué? Es soberbia, altivez y arrogancia cuando una gente está en un proceso de Dios y no lo admite. No voy a hacer la encuesta aquí no la voy a hacer. Pero si usted le pregunta, hermano, ¿cuántos de ustedes están siendo procesados de parte de Dios? Nadie te va a levantar la mano. No te la levanta, 1, 2, 3 sinceros por ahí, que de repente sí lo levanta. Pero yo en proceso, yo no. Yo estoy en victoria. Y la sequía ahí diciéndole lo contrario. La sequía diciéndole, Dios contra ti. Es mejor admitir, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Por eso es que Dios dice, meditad en vuestros caminos. Porque cuando tú no meditas en tu camino, tú le vas a buscar un culpable afuera. Esa es culpa de la mujer. Esa es culpa del proceso. Esa es culpa de Maduro. Esa es culpa del diablo. Esa es culpa de es culpa del pastor. Esa es culpa del hermano que está al lado mío. No. Meditad en vuestro camino. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿En qué le estás fallando a Dios? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué no estás cumpliendo con Dios? ¿En qué área le fallaste a Dios? ¿Dónde te descuidaste? ¿Dónde estás caído? ¿Dónde estás postrado? La respuesta está ¿dónde? Meditad en vuestros caminos. A su nombre. Meditad en vuestros caminos. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Dios le dice a una tierra, no produzcas. Y usted sembrando. Y usted talando. Y usted amontonando. Y usted quemando. Y usted buscando la semilla, esperando la lluvia. Oye, llovió, voy a sembrar. Pero lo que no sabe es que Dios le dio la orden a la tierra que tú pises. No produzcan fruto. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es fuerte, hermano. Es fuerte. Si Dios le dice a tu tierra, no produzca, la tierra no va a producir. Aunque brinque, aunque llore, aunque patalee, aunque le eche fertilizante, aunque te busque una cisterna de agua, aunque te busque todas las semillas que tú quieras buscar, donde tú camines la tierra no va a producir. A donde Dios quiere llevarnos, medita en vuestro camino. ¿Qué estás haciendo mal? Porque Dios tiene que soltar una orden a tu favor. A donde Dios diga, produce tierra, así sea en el desierto, la tierra tiene que obedecer a Dios y la tierra tiene que producir.
producir a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, a lo que Dios ordena. La misma tierra la pueden sembrar dos personas. Agarro uno de aquí al azar y uno de acá y le digo ahí, siembra, y Dios da la orden, produce tierra. Y ese hombre sembró, pum, 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 y se fue para arriba. Viene el otro y vio que este también produjo, pero resulta que este está en desobediencia, está en pecado, no busca a Dios, no quiere obedecer la Biblia, no quiere buscar a Dios. Y viene, ay, ¿dónde sembró este? Yo voy a sembrar también aquí. Es más, es capaz de quitar al que produjo. Ahora me toca a mí. Y trae sus semillas, sus fertilizantes, pero arriba hay un Dios que le dice: tierra, no produzca. ¿Usted sabe cuánta gente ha visto un negocio que tú montaste y ellos van a montar uno igual? Pero resulta que sobre ti hay una orden que la tierra produzca y sobre ellos que no. Y ellos pueden montar 20 negocios alrededor tuyo y quiebran todito porque la orden está sobre ti de que produzca la tierra donde tú estás. Asegúrate de que tu tierra tenga la orden de Dios de producir. Y no tenga miedo. No, que hay muchos negocios de lo mismo. Hay sitios donde tú vas que, por ejemplo, donde venden pollo asado. Es una pollera, vea, pollo asado. Todo el mundo vende pollo asado. Pero ¿quién va a prosperar? Donde Dios dijo, ahí esa tierra produce. Pueden haber 20 vendiendo pollo. El tuyo es el que se va a vender más. No quiere decir que a los demás Dios no le va a dar. Dios le va a pesar cada tierra individual. El negocio, mire, puede haber 1000 bodeguitas en el barrio, pero la tuya tiene orden de producir. La tuya tiene una orden del cielo. No, que eso no está dando ahorita, no le está dando a los demás. A ti sí te va a producir, porque a ti hay una orden de que la tierra produzca. No, que todo el mundo vende pan, pero el tuyo tiene la orden de Dios. Todo el mundo te asea, pero el tuyo tiene la voz de Dios. El tuyo tiene la orden de Dios. Todo el mundo vende helado, el tuyo tiene la orden de Dios. Cuando Dios dice produzca, va a producir. A su nombre gloria. Parece que no me gusta decir para terminar. Llamé sobre la tierra y sobre los montes, y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino. Cada uno de estos tiene un significado, pero no puedo entrar allí en profundidad. Porque cuando hablamos del trigo hablamos del alimento y de la palabra. Y del vino también habla del espíritu. Sobre el aceite también representa el espíritu. Y significa la unción. Porque cuando alguien está seco espiritualmente, se le va la unción, se le va la palabra y se le va el espíritu. Por eso es que hay ministerios secos. Yo llamé la sequía. Dios llama al espíritu y Dios le dice: apártate de él. Y no puede echar fuera demonios, no puede orar por los enfermos, no puede hacer nada. Mire, que hay un tremendo mensaje aquí nada más en el 11. Lo voy a dejar para una bomba por allí. Sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos, hasta lo que la gente hace con la mano. Escuche bien. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Diga conmigo, la clave está en oír. La clave está en oír lo que Dios nos está hablando. Y oyó Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Quiere decir que el pueblo agarró la palabra. El pueblo dijo: no, ese no es el pastor, es Dios que nos está hablando. Eso se llama temor de Dios. Y cuando hay temor y cuando la gente escucha a Dios, la gente cambia. Pero cuando no, lo que dicen es amén de la boca para afuera. Pero al siguiente día siguen haciendo lo mismo. Cuando hay temor de Dios y Dios nos da una palabra, es para cambiar, es para ponerla por obra, es para decir: yo tengo que corregir lo que tengo que corregir en mi vida. Y cuando eso sucede, ahí hay un cambio, ahí hay una transformación. Entonces ahí la palabra no fue enviada al aire, sino que cayó en una buena tierra. Y cuando la palabra cae en una buena tierra, esa palabra va a producir un cambio en tu vida, en la mía y en todos los que escucharon en esta hora. Su nombre. Y al final, entonces Ageo
enviado de Dios, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Aquí está la palabra de consolación. Dios le está diciendo a ellos: vea, ustedes están mal y ustedes hacen grandes esfuerzos, viven en miseria, están arruinados porque ustedes han dejado lo más importante, que es a mí, y han descuidado su casa. Por eso yo le envié la sequía, por eso yo mandé a cerrar las puertas y yo le di la orden que la tierra que no produjera, pero yo estoy con ustedes. Pero yo estoy con ustedes. Quiere decir que a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios no lo dejó solo a ellos, sino que le levanta un profeta que le envíe la palabra a donde se deben corregir. ¿Qué debe hacer el pueblo? Decir: wow, nuestro Dios es bueno, porque aunque nosotros somos infiel, Dios sigue siendo fiel. Dios, ¿sabe que hubiese sido triste? Que aquí Dios hubiese dicho: y ya yo no estoy más con ustedes. Eso hubiese sido triste. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Está con nosotros. Dios le dijo: pero yo estoy con ustedes a pesar de que me han fallado, a pesar de que han cometido errores y fallas. Yo estoy con ustedes. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y Dios está esperando un verdadero arrepentimiento. Póngase de pie esta mañana.